Doctor Iván Bulnes, él es abogado, experto en derecho laboral. Lo hemos tenido ya en anterior oportunidad y la idea es que en el tema laboral tengamos la presencia de manera permanente del doctor Bulnes como experto en derecho laboral, y en esta oportunidad para hablar de la remuneración mínima vital que está vigente a partir de este mes y que es de 1.025 soles para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, y esto de acuerdo al Decreto Supremo 003/2022 del Ministerio de Trabajo. La remuneración mínima vital anterior ha sido de 930 soles, vigente hasta el mes pasado, hasta abril. Van a ver incrementado casi en 95 soles el sueldo básico, y quienes recibían, eso lo vamos a conversar con el especialista, con el doctor Bulnes, un sueldo básico superior a 930, pero menor a 1.025, que es el actual remuneración mínima vital, van a recibir un incremento. Pero esos detalles para el especialista, para el experto. Le damos la bienvenida al doctor Iván Bulnes. Bienvenido a Ánfora 2022. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días, estimado Néstor. La primera reflexión con respecto, hablábamos de que 930 fue la remuneración hasta abril, ahora es 1.025. ¿Qué pasa con varios escenarios, Iván, ¿no? Quienes recibían 930 van a incrementar en 95 soles su remuneración, y quienes recibían un básico superior a 930 pero menor a 1.025, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo reciben ese incremento? ¿Y de qué montos, Iván? Bueno, como sabemos, la remuneración mínima vital constituye justamente un piso sobre el cual se puede, digamos, hacer incrementos. Pero la idea es de que ningún trabajador formal en el Perú reciba menos de 1.025 soles. Ahora, ¿qué significa esto? Que una persona que antes de esta norma ganaba 1.000 soles, su incremento, digamos, llegará a 1.025, porque es el mínimo vital. Nada más. O sea, eso hay que ser muy claros para que algunos trabajadores no se empiecen a crear falsas expectativas. La idea es que justamente el mínimo de 930 se incrementa a 1.025, no significa que haya un incremento automático en todos los niveles, simplemente que ahora el monto básico que debe abonarse es 1.025 soles. ¿Y qué pasa con el trabajador que ganaba, no ganaba 930, ganaba 1.000? Bueno, subirá 25 soles su sueldo. Eso es, o sea, podemos decir que es un aumento quizá insuficiente debido a las circunstancias actuales de la economía nacional. Otros dicen que es un incremento que va a repercutir sobre todo en las MIPES, en las pymes, que son las quizá más afectadas por ese tipo de decisiones, y no tanto por empresas que son PRICO, principales contribuyentes, que perfectamente podrían estar asumiendo este tipo de costos o inclusive costos mayores. De ahí, como siempre se han señalado, la necesidad de quizá de contar con unas franjas de incremento salarial sobre la remuneración mínima vital para evitar justamente que, digamos, el aumento sea un impacto mayor sobre empresas pequeñas y no necesariamente sobre empresas grandes. Respecto a la asignación familiar, que también está considerada en el sueldo, en la remuneración de los trabajadores, ¿cómo se ajusta a este nuevo mínimo vital, Iván? Bueno, sabemos que esto sí es algo que va a afectar a cualquier trabajador. ¿Por qué? Porque antes decían sabemos que la remuneración mínima vital tiene impacto sobre la asignación familiar, que es el 10% de la RMB. Obviamente, subir la RMB implica un incremento de la asignación familiar, que antaño eran 85 soles, luego 93 soles, y ahora va a ser de 102 soles con 50 céntimos. Esto para cualquier trabajador, independientemente del monto que haya estado percibiendo. Ampliar un poco de lo que significa, Iván, la asignación familiar, que es el 10%, como bien has señalado, de la remuneración mínima vital. ¿A quién corresponde? ¿Es un derecho que corresponde a todos los trabajadores? A ver, para obtener el monto de la asignación familiar, primeramente se necesita acreditar
este trabajador está efectivamente a cargo de de hijos menores de edad. ¿Comprende? O sea, para tener el beneficio de ley se necesita tener hijos menores de 18 años y estén siguiendo estudios universitarios o, bueno, chicos menores de 18 años o hijos inclusive que estén siguiendo estudios superiores, pero hasta la edad de 24 años, que es el tope máximo. Ese es el requisito para percibir la asignación familiar, que claro, es el 10% de la remuneración mínima vital. Algunos dicen, no, hay algunos que interpretan esto de forma un poco quizá distorsionada, diciendo que tengo un hijo mayor de 18 años, pero llega hasta los 24 y estuvo siguiendo, pero ya no lo sigue sus estudios superiores o estudios universitarios. No, el requisito es que esté siguiendo esos estudios. Si el empleador detectara que este hijo mayor de 18 años, pero menor de 24, no está siguiendo tales estudios, podría eventualmente perderse la asignación familiar, que solamente es inequívoca con hijos menores de 18 años. Jorge Chávez dice, mi esposa y yo tenemos el mismo empleador. Parece que no sabía de la asignación familiar y la pregunta señala, ¿nos corresponde a cada uno esta asignación familiar? Sí, claro. Sí. O sea, si el padre y la madre resulta que tienen el mismo empleador, el beneficio lo pueden percibir ambos, los dos. Y por cierto, si una persona está teniendo, el sector privado puede suceder, tiene dos empleadores, claro, o sea, cada uno de ellos tendrá que pagarle la asignación familiar separadamente. Si yo trabajo en la empresa X y también trabajo en la empresa Z, pues yo tengo derecho a que tanto X como Z me paguen asignación familiar. Lo mismo, si los dos padres resulta que trabajan para un mismo empleador, el empleador tendrá que pagarles a cada uno la asignación familiar. Y la pregunta también entonces en relación a eso, si un trabajador tiene más de un empleador, la asignación familiar también le corresponde por cada empleador. Así es por cada uno. De acuerdo. O sea, es importante, ahora, ¿qué pasa si hay incumplimiento del pago o no se aplica? ¿Cuál es la vía laboral que tiene el trabajador para hacer respetar sus derechos? En este caso, lo primero que suele hacerse en esos casos es una denuncia ante la SUNAFIL. Claro, la SUNAFIL tiene, digamos, el pequeño inconveniente de que va a imponer una multa al trabajador porque esto se considera una falta grave contra las normas laborales, pero claro, el asunto es que SUNAFIL no va a poder, digamos, el problema es que, claro, SUNAFIL no va a poder asegurar que se le pague a este trabajador afectado, sino que solamente imponer la multa al empleador, digamos, una multa para forzarle a cumplir con la norma. En este momento 1025, Iván, tiene impacto no solamente en lo que estamos conversando, sino también en las gratificaciones, en la compensación por tiempo de servicios, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué otras situaciones también se aplicaría esta nueva remuneración mínima vital de 1025? Por ejemplo, la CTS. O sea, el trabajador que antes percibía 930 y recibía su CTS con un computable de 930, ahora el monto de remuneración computable para su compensación por tiempo de servicio, su CTS, va a ser calculado sobre 1025 soles. O sea, es un aumento sustancial. El aumento de CTS implica incremento en gratificaciones, en las vacaciones, los descansos vacacionales y también en la CTS, inclusive para el cómputo de la indemnización por despido arbitrario, el famoso cómputo de los 12 sueldos como máximo, también va a ser influenciado por el incremento de la remuneración mínima vital. Esto, claro, está para el trabajador que antaño ganaba en los 930 soles de mínimo y ahora va a percibir 1025. Pero claro, el trabajador que desde hace mucho ganaba más de 1025 soles, obviamente no va a percibir este incremento sustancial. De ICA, dice la remuneración de Jorge, dice la remuneración básica que recibo es un trabajador agrario,
Yo recibía 31 soles, dice, como remuneración básica diaria. ¿Cuánto es, de acuerdo a la nueva remuneración, lo que recibiría? ¿Cómo se hace ese cálculo, Iván? A ver, el asunto es que en el régimen agrario tienen un sistema muy propio para percibir remuneraciones. Ese monto de 31 soles, su remuneración mínima diaria, dependía de la remuneración mínima vital de 930. Obviamente, esto significa que al incrementarse la remuneración mínima vital a 1025, ahora va a tener que determinarse un incremento sustancial también en las remuneraciones del régimen agrario. Claro, ellos tienen un régimen laboral especial, pero el pago de la remuneración mínima diaria está atado a la remuneración mínima vital. Porque se hace un cómputo de acuerdo a lo que percibirían diariamente haciendo una división de la RMB. Eso me lleva también a preguntar como periodista, de acuerdo a ley, la remuneración, son 3 remuneraciones mínimas que tiene que recibir un periodista. Y si hablamos del monto anterior de 930, estamos hablando de 2.790, 3 remuneraciones. Con el nuevo monto está subiendo significativamente, 300 soles casi, ¿no? Producción, ayúdenos a hacer el cálculo. Ya, 3.075 sería. Eso significa que, Iván, hay regímenes especiales, ¿no? El tema de los mineros, acabamos de hablar del tema de los trabajadores agrarios. ¿Y qué otros regímenes también van a beneficiarse? En realidad todo el sector productivo se beneficia con la decisión, ¿correcto? Eso es real. Trabajadores, así es, o sea, esto abarca todo el sector productivo. Trabajadores que tengan su remuneración, como por ejemplo los trabajadores a destajo, incluso régimen de construcción o régimen agrario, que tengan sus remuneraciones vinculadas o dependientes de la remuneración mínima vital. Con el incremento de remuneración mínima vital, obviamente su remuneración diaria, su jornal diario va a incrementarse. Y de ahí la importancia del incremento de la RMB, no solamente para, digamos, el trabajador urbano, sino también para otros regímenes especiales. Incluso para el trabajo nocturno, ¿no es cierto? El trabajo también. Nocturno igualmente. En realidad está variando, es una buena medida. ¿Cuál es la opinión? Ya no tanto como experto en derecho laboral, Iván, con respecto a esta decisión, porque ha habido algunas críticas de algunos sectores de empresarios, sobre todo, que iba a afectar y que va a afectar. Beneficia al trabajador definitivamente, pero en el tema económico, ¿cuál es la opinión de Iván Bulnes, digamos, como un peruano en este tema de la remuneración y no necesariamente como experto laboralista? Bueno, siempre uno, como por la profesión, uno lo termina mirando bajo el espejo normativo, bajo el espejo legal. Con ese cristal uno lo observa. Pero tampoco uno puede ser indiferente a los cuestionamientos que cualquier persona está formulando. Bueno, tiene el derecho de criticar, eso no es un problema. Y claro, los cuestionamientos que uno ha escuchado de varios gremios empresariales respecto al tema de incremento de la productividad, incremento de la competitividad, pero cabe hacer algunas atingencias. Siempre va a ser dañino a largo plazo para cualquier sector productivo que su competitividad y sus niveles de rentabilidad estén basados en sueldos bajos. O sea, es extraño que un empresario diga, yo no soy eficiente si los sueldos no son bajos. O sea, no tengo innovación, no busco nuevos nichos de mercado, no busco diversificación productiva. O sea, yo gano dinero porque el sueldo es bajo. O sea, es una variable que ni siquiera a veces depende del gobierno en cuestión, sino depende de otros factores. Inclusive de transformaciones económicas. ¿Qué pasa si mi mano de obra decide emigrar porque encuentra otro sitio donde se le paga más dinero? Lo que ha sucedido muchas veces en la historia económica peruana. Recordemos la migración
del campo a la ciudad de Chimbote, por ejemplo, en la década de 1960, 1970. O sea, allí, ¿qué va a ser? Imaginemos una inmigración de campo agroexportador a un foco de producción basado en un puerto. O sea, el empresario no podría decir, no, ¿saben qué? Es que yo voy a quebrar si el sueldo mínimo no sigue siendo tan chiquito. Necesito que el sueldo sea pequeño para que mi compañía siga siendo productiva. O sea, este empresario no invierte en capital, no invierte en innovación, no busca producir más. Eso a la larga es dañino para cualquier sector económico, porque tarde o temprano un sector económico que está dependiendo de una especie de subsidio estatal no oficial, porque eso significa mantener un sueldo mínimo bajo, tarde o temprano está condenado a desaparecer. Claro, también se entiende otras críticas al incremento del sueldo mínimo, quizá en el sentido de cómo una pequeña empresa podría subsistir. Yo escuchaba a veces gente que apoya el incremento del sueldo mínimo, pero resulta que son dueños de un pequeño taller, resulta que son dueños de una pequeña metalmecánica, de una pequeña imprenta, de un pequeño restaurante, y ellos dicen, tengo que recurrir a mis familiares porque yo no puedo pagar un sueldo mínimo. O sea, en realidad no es un emprendimiento, es un emprendimiento casi de subsistencia. Y a esta gente, ¿cómo podría pagar un sueldo mínimo? Yo entiendo que quizá un gran grupo económico saltar de 930 soles a 1025 soles no le va a generar realmente un gran desbalance en su estado de cuenta. Eso es obvio. Pero el asunto son los pequeños negocios, las MIPES, las pymes, negocios que no son fruto del emprendedurismo necesariamente, sino de la necesidad de subsistir. Gente que a veces puede decir, no, yo estoy de acuerdo con que incrementen el sueldo mínimo, pero que los incrementen para otros. Yo no puedo pagar. O sea, tengo que pedir que me ayude mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi cónyuge, porque yo no puedo, no estoy en condiciones de pagarle a alguien 1025 soles en este momento. O sea, ¿por qué no tenemos aquí también en Perú franjas de incremento salarial? ¿Por qué se hace una subida, digamos, flat, como dicen en inglés, para todos igual? Yo entiendo que quizá una gran siderúrgica, una fábrica de cemento, quizá no siente el impacto en las planillas al fin de mes, pero yo estoy seguro que de repente una pequeña bodega, un pequeño taller de imprenta, los que tanto abunda en nuestro país, o un pequeño restaurante familiar, un negocio de subsistencia, no podría darse ese tipo de situación, que para ellos sería un lujo. Claro, un lujo que quizá un banco, una financiera, una AFP no lo va a sentir. Más allá de que esto beneficie sin duda al trabajador, hay que tener en cuenta también el impacto que va a tener sobre sectores productivos que no pueden muchas veces soportar mayores costos laborales. Hay unos que sí pueden perfectamente, y ya los conocemos todos, los grandes grupos económicos, las mineras, AFPs, etcétera. Pero otros que justamente son el nervio económico del país, que aportan casi el 40% del PBI, como son las MIPES y las pymes, a las que no se le puede pedir lo mismo. Es todo, gracias. Las que propone Iván, creo que ese sería el término medio, ¿no? El término medio para no perjudicar a ese 40% de peruanos que están incluidos en la población económicamente activa de menores ingresos para la subsistencia. Ahí es todo un tema para los economistas, ¿no? Cómo buscar el equilibrio ahí. Algo más, algún comentario adicional, quizás hablar de las negociaciones colectivas que se están desarrollando en el sector público, a la sombra de la nueva ley de negociación colectiva del sector público. ¿Algún comentario sobre el tema, Iván? Bueno, sí, muy favorable que finalmente se admita una negociación colectiva en términos lo más amplios posibles dentro del sector público. Siempre en el sector público se ha visto la dicotomía de no podemos afectar el presupuesto del Estado, el presupuesto de la entidad, etcétera, etcétera, pero hay situaciones donde efectivamente el Estado mal podría exigir al privado
el cumplimiento de negociaciones colectivas, donde el Estado muy celosamente busca que en algunas industrias o en empresas mineras o el sector pesquero se promueva la negociación colectiva, se facilite la vida a los trabajadores, se promueva la sindicalización, pero cuando vamos al sector estatal es todo lo contrario. Se mira al sindicato con sospecha, hay mucha resistencia a una negociación colectiva, se teme que la empresa o la entidad pública va a perder su presupuesto. Y aquí de nuevo hay que examinar los casos que ocurren. Es muy difícil aquí poner leyes generales para todos. Sí se entiende que ha habido situaciones en el pasado de gobierno, sobre todo gobiernos locales, hay que decirlo, donde las negociaciones colectivas realmente alcanzaban ribetes que escandalizaban incluso al vecindario de estos gobiernos, en estos gobiernos regionales, de estas alcaldías, gobiernos locales y municipales o gobiernos regionales, donde se pactaban beneficios que prácticamente inconcebibles, incluso el famoso caso de incluso llegó al Tribunal Constitucional, el de una municipalidad de una ciudad del norte del país, que por cariño a su gente no pienso mencionar, pero donde se le daba preferencia a los hijos de los trabajadores sindicalizados para ocupar cargos en las empresas municipales. O sea, prácticamente regresamos a la época de la colonia, o sea, los privilegios serían de padres a hijos. Insólito, en pleno siglo XX se promovía eso, beneficios hereditarios, o sea, cerrando la puerta a gente mucho más capacitada, pero que no tenía en su partida de nacimiento, digamos, el apellido mágico, como en la época colonial, que le abriría las puertas del municipio, o sea, cosas así. Pero claro, hay casos así, pero hay otros casos de entidades donde literalmente no hay sustanciales mejoras en las condiciones remunerativas de los trabajadores desde hace décadas, no años, décadas, donde y además son entidades claves para el desarrollo de un sector, de los sectores productivos del país y de la propia administración pública, y donde los aumentos salariales brillan por su ausencia, se recurre a los CAS, se recurre a horas de servicio, que finalmente se convierten en una especie de grandes pretextos para no pagarle más a los trabajadores estables. En esos casos, obviamente, la sindicalización es la respuesta lógica de estos trabajadores, y lo que debería hacer el Estado es justamente ver cómo se hace esta sindicalización y buscar cómo satisfacer estas demandas que son totalmente legítimas. El trabajador no está pidiendo un favor, está reclamando derechos. Es una cuestión que el Estado todavía no entiende muchas veces. Sí, hay mucho todavía por hacer, ¿no? Esta ley, la 11388, está poniendo orden recién. Hay ministerios por la labor periodística nuestra, Iván, hemos tenido posibilidad de trabajar en el Ministerio de Educación, por ejemplo, y en el Ministerio de Educación hay castas de apellidos, papá, mamá, hijos, cuñados, que están en ministerios. El Ministerio del Interior también es otro escenario igual, el Ministerio de Agricultura. Esos tres ministerios, que hay familia de abuelito, el hijo, el nieto y la parentela que está y no dando paso a la meritocracia, que creo que eso se va a solucionar. Y el otro tema es que las empresas están contratando del Estado, sobre todo a temporales. Los temporales están superando a los trabajadores estables, y los CAS, que están en un proceso también de regularización de su estatus. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo regular el tema? ¿El reglamento de la ley de negociación colectiva va a poner algo de orden, o existe algún otro mecanismo legal que pueda ordenar mejor la actividad laboral en el sector público, Iván? A ver, a mi modesto entender, el reglamento de la ley ciertamente establece algunos elementos con los cuales mejorar bastante esta situación. Sí, los hay. Pero también, siendo francos, no son los únicos. Por desgracia, el Estado peruano
ha subsistido muchos años en base al desorden, porque el desorden justamente favorece a los grupos políticos o económicos de turno. Sucede. Tuvimos una ley de servicio civil bastante mediocre, a mi entender, pero por lo menos era un esfuerzo tímido, mediocre sí, pero un esfuerzo por ordenar algunas cosas, cosa que en el Estado peruano siempre ha sido una fuente de temor entre las, digamos, nuestras élites administrativas, gubernamentales y políticas, de poner un poco de orden, porque el orden implica superar el caos. Y la politiquería triunfa donde hay caos, donde no hay reglas claras, donde podemos hacer y deshacer, donde podemos crear oficinas y disolverlas en 2 o 3 años. O sea, eso es un tema que nosotros también tenemos a nivel macro. Y no vemos que en este momento esperamos que, bueno, las autoridades hagan este esfuerzo, justamente en este nuevo régimen que no tiene ni un año empezado, y justamente considerando la situación del trabajador, más que la situación del presupuesto, la situación del tecnócrata que nos dice que no podemos excedernos en el gasto de tal partido, tal partida, pero al mismo tiempo se gasta generosamente en CAS, en órdenes de servicio, en temporales, que a la larga también generan una contingencia, porque el temporal va a iniciar un juicio de aquí a 5 años y va a conseguir, si no su reposición, que se reconozcan beneficios. Va a suceder. Incluso dentro del Poder Judicial sucede. Sí, ¿Cuál es la idea de llenarnos de temporales? Tenemos conocimiento de las empresas. Interesante. Vamos a continuar en agenda para hablar del régimen laboral del sector público, que también es interesante, Iván. Gracias por esta oportunidad. Vamos a continuar. Queda siempre en agenda los temas laborales. Un abrazo. Gracias por la oportunidad, Iván. Gracias.